Ok, continuando con el funcionamiento del PLC, en este caso tenemos las, una representación de cómo operarían las entradas y salidas de este PLC. Para poder rayar, aquí vamos a ocupar la herramienta de recorte. Entonces vamos a trabajar sobre este cuadro. Ok, esto es el esquema que representa cómo trabajan las entradas y salidas discretas de un PLC. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es el módulo de entradas y salidas, en realidad de entradas del PLC. Este es el módulo de entradas. Si se dan cuenta, a esto me refiero, no sé si se ve el puntito. Este es el módulo de entradas, ese. Entonces, este módulo de entradas se asocia a una entrada discreta. Una entrada discreta, por ejemplo, es un dispositivo, cualquier tipo de dispositivo que tenga un switch interno. Por ejemplo, una botonera tiene un switch interno. Un switch probablemente tal tiene un switch interno. Un límite de carrera, una boya de nivel, un detector fotoeléctrico, un sensor capacitivo, etcétera. Estos switches que yo les comento pueden ser en formato de contacto, probablemente tal, o sea, cuando cambia el estado de una variable física, ese contacto se abre o se cierra, dependiendo del estado en el que está. Por ejemplo, el nivel, si yo supero un cierto umbral de nivel, un contacto se cierra, pero si una boya de nivel, que es un flotador que está en el agua solamente, eh, o el nivel está por bajo el umbral que yo definí, entonces ese contacto se abre. De esa forma, a través de eh, tener una fuente de alimentación aquí arriba que tiene energía y que está asociada en serie con este contacto, yo puedo hacer llegar energía a esta entrada en particular o no. Entonces, esta entrada en particular, cuando tenga energía, yo voy a saber que mi nivel, por ejemplo, está sobre el umbral, y cuando no tenga energía, yo voy a saber que mi nivel está bajo el umbral. Entonces, esto se cierra o se abre dependiendo de en qué condición nosotros tengamos al proceso o a la variable física. Ahora, aquí adentro tenemos la electrónica. El módulo probablemente tal implementa la electrónica, adicional muchas cosas más, pero en términos simples implementa la electrónica para poder leer esta información. Ahora, este módulo se va a comunicar a través de este bus. Este es el bus de comunicaciones, esto que nosotros tenemos acá. Y si se dan cuenta, él escribió un 1. ¿Por qué escribió un 1? Porque en este caso nosotros estamos considerando que esto se cerró, por lo tanto aquí hubo un flujo de corriente hacia el interior de la electrónica, ahí hay una corriente, y como hubo un flujo de corriente hacia allá, entonces se asocia electrónicamente que se cerró esta entrada, que se activó la entrada, que superamos el umbral, y voy a escribir en la posición de memoria, voy a escribir un 1. Esta es la memoria de imagen de entradas. Esto es lo que nosotros habíamos dicho que era la memoria de imagen de entrada. Ahora, esta memoria de imagen de entrada tiene un ancho. Habitualmente a eso se le denomina ancho de palabra. Y en este caso son 15 bits. Recuerden, un bit es un 1 o un 0. Y esta memoria en particular, la que estamos viendo acá, tiene 15 bits, 16, perdón, 16 bits de ancho de palabra. Habitualmente van en base 2, entonces 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3,
De ahí el 2 elevado a 4, si es que no me equivoco, son los 16 bits. De esta forma, nosotros vamos a tener por cada una de las entradas del PLC, nosotros vamos a tener asociado un bit. De esta forma, la entrada que está aquí, la que está al lado, esa, que es vecina de la que nosotros estamos analizando, tiene un 0, la del otro lado también tiene un 0, o sea, están desactivadas, y así con cualquiera de estas que nosotros podamos ver. Ahora, hacia abajo, en esa dirección, entonces, nosotros tenemos los bits, y en esta dirección nosotros tenemos los registros. Los registros. Cuando hablamos de entradas y salidas analógicas, yo les dije que teníamos una secuencia de unos y ceros que me permitían representar números, representar en qué valor se encuentra una variable física externa. Entonces, por ejemplo, si esto fuera, aprovechando la PPT, si esto fuera la imagen, mejor dicho, si esto fuera una entrada analógica, entonces la diferencia es que yo no voy a leer simplemente un bit, sino que yo voy a leer el registro completo. No lo quiero marcar para no generar confusión, pero voy a leer el registro entero, completo. Y eso está asociado a una entrada analógica. Ahora, por supuesto, exclusivamente pueden haber memorias exclusivas para la entrada analógica, aunque, por ejemplo, los PLC Siemens tienen entradas comunes. Entonces, tenemos que ser muy ordenados al momento de programar porque si yo cambio un bit de un registro analógico, por ejemplo, y me confundo en el direccionamiento, en realidad puedo estar cambiando valores de salidas. Las entradas no se pueden alterar, no son de escritura para el usuario, pero en las salidas yo podría estar cambiando, por ejemplo, los estados de salida de algún módulo de salida discreta. Entonces hay que ser bastante ordenado al momento de programar. Continuando, para que se entienda el concepto de leer a través de una variable analógica, a través de una secuencia de unos y ceros, leer un valor externo, por ejemplo, una temperatura de 300 grados, entonces yo voy a ver la representación con la calculadora de Windows que está en todos lados, pero con su herramienta para programador. Entonces lo que voy a hacer va a ser tomar este número, que es una secuencia binaria, suponiendo que fuera una entrada analógica, y lo voy a escribir en la calculadora. Entonces 0, no lo voy a escribir, pero lo vamos a escribir igual. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Cuántos eran? 3, me falta 1, son 4 acá y un 1 final. Ahí nosotros tenemos nuestra representación binaria de lo que está almacenado en la memoria, suponiendo que todo este registro almacena el valor de una entrada analógica, o sea, cuál es el valor de temperatura que está midiendo, por ejemplo, una termócupla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá en decimales, a mí me dice que ese valor corresponde a 18.657. Ahora, no es que yo tenga un sensor con 18.657 grados Celsius. Habitualmente esto se trabaja en un dato que se llama cuentas, que ahí me estoy cambiando un poquito de tema, pero habitualmente se escala este valor a un valor adecuado. Por ejemplo, en Siemens trabaja desde 0 hasta 27.648 cuentas. Entonces, si yo hago un escalamiento, podría ver cuánto del rango de mi sensor, o sea, si mi sensor trabaja entre 20 y 500 grados Celsius, y yo sé que las cuentas del PLC internas son desde 0 hasta 27.648, 18.657 cuentas, ¿a cuánto equivale? Eso se puede realizar.
pero ahí me estoy desviando un poco, así es que no vamos a entrar en eso. Esto es solamente para que se entienda el funcionamiento del PLC. Ahora, cada uno de estos registros que nosotros vemos en la memoria, habitualmente en los PLCs están asociados a un módulo de entradas. Entonces, por ejemplo, si este n fuera igual a 0, si esto fuera igual a 0, entonces nosotros vamos a tener el módulo de entradas 0, que correspondería a este que tenemos acá. Si, para adelantarnos un poquito, si ocupamos la lógica de direccionamiento de Siemens no trabaja con 16 bits, sí, pero vamos a extrapolar. Siemens trabaja con un ancho de palabra de 8 bits, pero vamos, como les digo, vamos a extrapolar. Si nosotros consideramos ese dato y nosotros lo queremos leer en nuestro programa, entonces tenemos que indicar primero cuál es el sector de memoria al que queremos leer, y ese se llama I. Las entradas discretas están asociadas al sector de memoria I. Luego le decimos cuál es el número de módulo o el número de registro, y aquí nosotros dijimos que iba a ser el 0. Por lo tanto, aquí colocamos un 0. Punto. Y ese punto es por la sintaxis del direccionamiento. Y luego le decimos cuál es el número de bit el que nosotros queremos leer. Por ejemplo, siguiendo este ejemplo, este sería el 12. Entonces, si en alguna parte del programa yo veo un i0.12, tenemos dos interpretaciones respecto a esto, que están asociadas, obviamente. La primera es que estoy leyendo la entrada 12 del módulo de entradas 0, y la segunda es que estoy leyendo el bit 12 del registro 0 de la memoria de imagen de entrada. Entonces, de esa forma, programáticamente yo puedo leer un dato externo. Ahora, en cuanto a las entradas, perdón, a las salidas, supongamos que estamos haciendo una cierta lógica, una cierta operatoria, y un resultado corresponde en activar una salida. Activar una salida significa que, por ejemplo, aquí me voy a adelantar un poquito, cuando yo tengo esto en ladder, y yo tengo ese bit asociado aquí, este código significa que cuando ese bit sea un 1, esto es una salida, esta salida va a ser un 1. Y cuando ese bit sea un 0, esta salida va a ser un 0. Esa es la representación en ladder de lo que significa o de cómo representar esto. Entonces, para nuestro ejemplo, si yo tomo esta salida y la escribo aquí, entonces fíjense que lo que va a hacer internamente el PLC es escribir el resultado, un 1, escribirlo en esa posición de memoria, y ocupamos exactamente el mismo criterio de las entradas. También tenemos un banco de memorias asociado a las salidas del PLC, y cuando en este banco de memoria aparece un 1, a través del bus de comunicaciones yo voy a enviar el valor, o voy a reflejar ese valor en un módulo de salidas. Este es el módulo de salidas, es el que tiene la electrónica asociada a las salidas. Entonces, cada salida de este módulo está asociada a un bit de la memoria. Entonces, por ejemplo, en este caso, este bit estaría asociado a la salida 5 de este módulo. Si de nuevo suponemos que este es el primer módulo, que este es el 0, y que nosotros estamos trabajando con el bit 5, entonces esto programáticamente se representa por Q. Q representa al módulo o al banco de memoria asociado a la salida. Después el número de registro, el 0, punto el número de bit, que en este caso es el 5. Entonces aquí nuevamente tenemos dos lecturas.
quiere decir que yo estoy escribiendo en la memoria de salidas, estoy escribiendo en el registro 0 y estoy escribiendo el bit 5. O sea, estoy escribiendo el bit 5 del registro 0 del banco de memoria de salidas, de la memoria de imagen de salidas discretas. ¿Y ahora qué significa eso? Significa que si yo coloco un 1 aquí, perdón, la otra representación, significa que estoy escribiendo sobre la salida 5 del módulo 0. Eso también significa del módulo de salidas 0. Ahora, si yo coloco un 1 ahí, entonces lo que estoy expresando, digamos, o lo que está ocurriendo internamente es que este 1, a través del módulo de comunicaciones, del bus interno del PLC, va a llegar al módulo correspondiente y va a activar esta salida. O sea, va a salir corriente por aquí. Si sale un flujo de electrones, si sale corriente por ahí, y nosotros sabemos que esto es una bobina de un contactor, entonces lo que está ocurriendo es que cuando yo cerré aquí, se colocó un 1 en la memoria de entradas, ese 1 se escribió en el 1 de la memoria de salida, y eso provocó que la salida, la electrónica de la salida número 5 del módulo 0 produjera un flujo de corriente a través de ella. Entonces se activó esta bobina de este contactor, se activó, y al activarse, acuérdense que ahí hay una bobina y nosotros tenemos contactos asociados con esa bobina. Por lo tanto, si esto estaba asociado a un motor, pude hacer funcionar un motor. Y cuando yo enciendo un selector, por ejemplo, el motor parte, y cuando yo desconecto el selector, el motor se detiene. Por supuesto, esta es una operación muy sencilla para un PLC, pero es para poder ejemplificar cómo funciona.